wrapped in you and love. Bueno, vamos a ver, Fernando Tomás. O sea, cuando creemos que lo tenemos todo, que lo sabemos todos los cruceros, llega el Corte Inglés y nos cambia el guión. Bueno, nos mejora el guión. Mejor el guión, eso sí, pero me gusta más. A ver, cuéntanos ahora que estamos en pleno invierno, pero llegará la primavera, ¿qué planes de cruceros tenéis para este año y para este invierno? Porque además se puede ir al crucero en cualquier momento. Bueno, efectivamente, el producto turístico cruceros, que es el que mayor demanda tiene y el que mayor progresión está teniendo en los últimos años, tanto los marítimos como los fluviales, se puede viajar hoy día, hacer cruceros en cualquier época del año, evitando un poco los cruceros, por ejemplo, con el Báltico, fiordos noruegos, que eso tiene que ser ya cuando haya un clima más primaveral, mayo o junio. Pero efectivamente se puede viajar en cualquier época, pero como es un producto de mucha demanda, a veces las cabinas que quieres se llenan antes. Por ejemplo, las familias, que son los que más viajan en esta época, porque coinciden con la época estival, las cabinas familiares, que son para capacidad 4, 6, 8 o 10 personas, que incluso las hay, son las que primero se eliminan. Entonces, lo mejor es ahora acudir a la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés, que bueno, no es una semana en sí, porque se puede reservar hasta el 5 de marzo, pues tienen muchas ventajas de hacerlo con mucha antelación. ¿Cuáles son las rutas siempre, a pesar de que hay rutas clásicas, pero siempre hay novedades o lugares que de pronto descubrís que tienen interés para la gente, porque también la gente cambia de opinión, cambian las modas, etcétera? Ahora, ¿cuáles son las rutas más seguidas o que os sorprende a vosotros que tengan más aceptación? Bueno, yo creo que las rutas como yo digo, los mares están ahí, y lo único que las compañías navieras, pues un poco lo que hacen es innovar en cuanto, sobre todo hoy la innovación en el mundo de los cruceros está en cuanto a los propios buques, en cuanto a los propios barcos. ¿Por qué? Porque hoy tienes barcos ya que parecen verdaderas ciudades flotantes con 6.000 o 7.000 pasajeros a bordo, pero luego también tienes barcos desde 600 y pico, 1.250, que son un tamaño medio, que quizás son aquellos barcos que busca el crucerista experimentado, ese crucerista que ya ha hecho muchísimos cruceros, ¿no? ¿Por qué diferencia hay? Pues porque, bueno, hay personas, igual que cuando hay personas que viajan en business porque no les gusta esperar colas, claro. Pues en los cruceros pasa lo mismo. Claro. Pues tienes habitaciones suite, que incluso puedes tener tu propio mayordomo, o que a la hora de embarcar, pues no quieres esperar colas en un crucero de 6.000 pasajeros. Claro. ¿Qué hacen? Y eliges también la otro. sensación de muchedumbre o de que hay menos Exacto, también, que es una cosa sí, psicológica. por supuesto, no, psicológica, ¿no? O hay personas que no quieren viajar en barcos que haya niños a bordo, cuando los niños es algo, fíjate, es una cosa muy curiosa. Es decir, viajan gratis con Viajes El Corte Inglés. Sí, que viajan además. en muchos de los cruceros, los niños son gratis, ¿eh? Federico, no te regalamos el niño, ya sabes. No, pero aquí en esta empresa lo que pero luego, por niños. ejemplo, hay que innovar. Por ejemplo, en el caso de los cruceros fluviales, estamos acostumbrados a los cruceros clásicos por el Rin, el Danubio, el Volga, el Ródano. Pues hay compañías navieras que innovan, como hay una compañía en concreto que para poder navegar por un río europeo ha diseñado un buque con un calado de 21 centímetros. Fíjate lo que es 21 centímetros. Pero bueno, para poder navegar. Era una chalana. Sí, antes, exacto. Sí. Fíjate tú, ¿me entiendes? Una chalana, ¿me entiendes? Para navegar, pero es un barco con una capacidad, ¿me entiendes? Para 50 camarotes, y vamos, que tiene su peso, y dices, como esto se puede mantener en el agua. Pues fíjate tú. O cruceros hoy día muy interesantes, que ya no tienen la duración que un crucero medio, que son de 7 noches, pues por ejemplo por el delta del Mekong, visitando Vietnam o Camboya, o por el Amazonas. Y ese tipo de cruceros ya son casi grandes viajes, que un poco. Claro. Pues las compañías, como te digo, innovan, o barcos que son verdaderamente, como te digo, ciudades flotantes. En el caso, por ejemplo, de una gran compañía naviera como es Royal Caribbean, van a sacar un barco nuevo desde Barcelona que se llama Symphony of the Seas, y tiene de todo, tiene robots que te sirven bebidas, puedes hacer surf a bordo.
tiene su público. Que las puedes familias hacer surf con olas dentro del barco, del mismo barco, me comprende lo que te quiero decir, o escalada, o puedes hacer 18 hoyos de golf. Es decir, es que, como te digo, son barcos que son como 3 o 4 campos de fútbol y tienen posibilidades para este tipo de cosas. Entonces, hay concretamente los barcos de esta compañía que tienen un sistema de olas que puedes hacer surf, ¿me entiendes? Sin ningún tipo de problema, imagínate tú. Con lo cual, la gente joven o los niños se lo pasan a bordo de los barcos sensacionalmente, vamos. Bueno, y ahora el Corte Inglés, digamos, hay rutas clásicas, pero si tuvierais que apuntar qué es lo previsible, lo deseable, siempre ajustáis la relación calidad-precio. Pero en estos momentos, ¿por dónde creéis que va? Porque cambian los gustos, cambian las culturas, también la gente ve mucha televisión, a lo mejor de pronto hay una teleserie que te fascina por algo, un programa de televisión, lo quieres ver, etcétera. Solo el programa Madrileños por el Mundo, pues puede volvernos locos, ¿no? Porque puedes ir a cualquier lado. Claro. Ves el programa y te apetece viajar a algunos de los puntos, además el formato. A mí me gusta ese formato de televisión, de los pocos que me gustan, ¿me entiendes? Porque yo soy como tú de más de series, y series históricas. Pues, por ejemplo, si ves una serie como puede ser, que yo sé que a ti te gusta mucho, que es Borgen, pues te gusta Noruega, Dinamarca y Noruega, y entonces dices, pues me voy a hacer un crucero a la tierra de los vikingos, a ver por fiordos noruegos. Es como muy apetecible, ¿no? De hecho, antes lo hablaba, antes de entrar con Amoros, estábamos hablando de lo que los cruceros antiguamente eran como aspiracionales. Aquella famosa serie de Vacaciones en el Mar dio lugar a que la gente quería hacer cruceros, y de pronto llegó a España el boom de los cruceros y todo el mundo se embarcó, nunca mejor dicho, en un crucero, y hoy día se ha convertido en verdaderos protagonistas. Por ejemplo, la tendencia siempre es el Mediterráneo y el Adriático, que a mí son... Por el clima también, por el que clima ayuda también mucho, ¿verdad? El verano. Y porque normalmente la gente, digamos, como en España somos de vacaciones en verano, pues todo se concentra. Y la zona Caribe cada vez está cobrando más importancia. Ya no nos el Caribe siempre ha sido el destino ideal de cruceros. De hecho, los cruceros, cuando nacieron en su día, fueron en el Caribe, ¿no? Y entonces ya tienen una tradición, y tienes barcos que hacen cruceros, sale como si fueran verdaderos puentes aéreos, ¿no? Directamente. Lo que pasa, bueno, hay diferentes tipos de Caribe, desde el Caribe más clásico al Caribe más sofisticado, donde tienes cruceros que hacen rutas verdaderamente extraordinarias, o que combinan la estancia. Pues, por ejemplo, hay cruceros que están saliendo desde La Habana, te permite hacer una estancia antes o después del crucero. Hay cruceros, por supuesto, desde Miami, es el puerto, y tú lo conoces muy bien, pero bueno, hay cruceros que puedes hacer, por ejemplo, con salidas de Nueva York, y bueno, hacer recorrido, o los cruceros de vuelta al mundo, que el otro día hablaba yo con una persona que hemos presentado en algunos foros este tipo de cruceros. Hay cruceros que son 180 días de navegación, Madre mía, o 100 días de navegación, como tiene la compañía Costa Cruceros. Y tú imagínate la creatividad que hay que tener para todos los días en un crucero de entretener, y todos los días tienen un espectáculo diferente. Eso es para mí siempre, eso me ha llamado muchísimo la atención, la innovación que tienen que tener en la parte gastronómica que tienen los cruceros. Cada día tener cruceros en que tienes la gastronomía normal del barco, pero luego tienes restaurantes temáticos. Mira, Isabel conoce muy bien, le gustan mucho los cruceros, y tú ves los barcos como son también sofisticados, en que van creando restaurantes por especialidades, o espectáculos en vivo, por ejemplo, para toda la familia. Bueno, por ejemplo, hay una compañía, MSC Cruceros, que tiene barcos que llevan a bordo el Circo del Sol, con un espectáculo del Circo del Sol, Cirque du Soleil, que es una auténtica, como dicen los jóvenes, una auténtica pasada, ¿no? Directamente poder cenar viendo el Circo del Sol a bordo de un barco. O sea, ahí un poco es el tema de innovación, porque como es un producto de tanta demanda, la persona ya cuando quieren hacer algo que sea dentro de eso diferente. Entonces, si desde ahí, desde Viajes del Corte Inglés, te ponemos unas ventajas, como que puedes tener hasta el 70% de descuento en algún buque, que te regalamos el 10% de la tarjeta regalo de viajes del Corte Inglés, para que te compres la Pamela o el bañador antes de irte de viaje. O ventajas porque puedes decir, como decías antes, hace frío, ¿cómo me voy a ir de crucero y demás? Pues siempre hay que hacerlo con mucha antelación y sin ningún tipo de riesgo, porque por cualquier casualidad el precio del crucero que contratas ahora baja por una promoción, por una oferta puntual,
Viajes El Corte Inglés te lo iguala, o sea que no tienes que tener ese riesgo que antes había, porque antiguamente... Sí, que te equivocabas o calculabas mal. No, ya no que calcular mal, es que tú imagínate que hacías una reserva de un crucero 5 meses antes de la salida, y cuando estabas a bordo coincidías con otra familia que había reservado y te dicen, pues fíjate tú qué casualidad, qué bien hemos hecho venir, porque hemos salido, le hemos realizado la reserva hace 15 días. Y a lo mejor hablando y demás, y además nos ha salido un precio fenomenal. Pues mira, a nosotros nos ha costado 980 por persona. Y dices tú, si yo he hecho la reserva 5 meses antes y me ha costado más. Claro. Entonces eso creaba un cierto conflictividad y sobre todo un problemas para las propias agencias de viajes, bueno, con lo cual hicimos todo eso con El Corte Inglés no pasa nunca, que son es además garantías, la seguridad. ¿no? Es seguridad, la seguridad Hay y la un confianza. número de teléfono, el 902-400-454. 902-400-454, lo sabe siempre Isabel. Para información y reservas. Bueno, y muchísimas gracias, Fernando, Gracias como siempre, por actualizarnos estas ganas Muchas que tiene la gracias, gente, Federico. además de coger los cruceros del Corte Inglés. Nos vemos a bordo. Claro. Es La Mañana de Federico. Es radio.